Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, queridos hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad queremos presentar diversas enseñanzas de la palabra de Dios. En esta oportunidad traemos el tema la salvación. La salvación es un don, es un regalo de parte de Dios para todo ser humano. Y antes de poder comenzar con esta enseñanza, vamos a orar a nuestro Dios Todopoderoso, que Él mismo nos pueda ayudar a entender el plan de la salvación. Señor, te doy gracias, Padre, por esta palabra que tú pones en nuestros corazones, que este mensaje llegue a todas las personas que necesitan escuchar de la salvación. Padre, te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Gracias, Dios, te damos porque sé que tú nos vas a ayudar en estos momentos. Gracias, Señor. Bueno, vamos a desarrollar esta enseñanza, la salvación. Como primer punto tenemos, no éramos salvos antes de conocer a Cristo. Nadie podía ser salvo. Si no conoce a Cristo, ninguna persona puede ser salvo. En el libro de Romanos, capítulo 3, verso 23, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y también vemos en el libro de Isaías, capítulo 59, verso 2. En el libro de Isaías 59, verso 2, nos dice de esta manera la palabra de Dios, y lo vamos a leer en esta oportunidad. Y nos dice: pero nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y nuestro Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oírnos. Todos estábamos condenados, todos éramos apartados de Dios. ¿Por qué? Porque no éramos salvos antes de conocer a Cristo. En el punto número 2, éramos culpables ante Dios bajo pena de muerte. Y eso lo encontramos en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 23. En la cual nos dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Ven? En el libro de Isaías, capítulo 53, verso 6, encontramos una palabra muy maravillosa que nos va a ilustrarnos. En el libro de Isaías, capítulo 53, verso 6, dice así la palabra de Dios: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Éramos culpables, sí, y bajo pena de muerte, sí. Pero Cristo, hermanos, nos dio la salvación, nos ofreció la salvación. Y nosotros tenemos que entender una cosa: muchos de nosotros tenemos un camino equivocado. Como dice en el libro de Proverbios, capítulo 14, verso 12, nos dice de esta manera. En el libro de Proverbios, capítulo 14, verso 12, dice así la palabra de Dios: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Eso lo encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 14, verso 12. Hay caminos que para el hombre le parece derecho, pero el final es muerte. Éramos culpables ante Dios bajo pena de muerte, pero Cristo vino para que ese camino que usted estaba llevando sea el camino de Jesús. Y ese camino de Jesús podemos encontrar en el libro de Juan, capítulo 14, verso 6, que Él nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, hermanos, tenemos que entender
que nosotros estábamos bajo condenación, pero Dios nos amó tanto que no quería vernos perecer. ¿Por qué no quiso vernos perecer? En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, vamos a encontrar una palabra muy maravillosa. Y vamos pues al Nuevo Testamento, en Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, nos dice así la palabra del Señor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que nuestro Señor Jesucristo quiere es que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 8, nos dice algo muy maravilloso ahí la palabra de Dios. Vamos a buscar en el libro de Romanos 5, 8 y nos dice así. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no quiere que tú perezcas. Él no quiere que tú te vayas al infierno, sino que procedas al arrepentimiento. Y eso es lo que Dios anhela de cada ser humano. Por eso Él ofreció, hermanos. Mira, Dios ofreció lo mejor de sí mismo para demostrar su amor por nosotros. ¿Y quién fue ese amor? En el libro de Juan, capítulo 3, verso 16, es un texto muy conocido que nosotros lo sabemos de memoria, porque de tal manera Dios amó al mundo, ha entregado a su Hijo unigénito por amor a nosotros. Por eso también en el libro de Romanos, hermanos, capítulo 8, verso 32, dice así la bendita palabra de Dios. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos, Romanos nos está diciendo en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 32, dice que Dios no escatimó a su Hijo, que Él lo entregó por nosotros, lo sacrificó para nosotros, para que tú y yo seamos salvos. Y una vez hecho eso el Señor, dice, Cristo es el mejor regalo de Dios y murió por usted y por mí. Cristo, hermanos, es el regalo que Dios dio a la humanidad. En el libro de Romanos, capítulo 5, verso 8, encontramos, hermanos, esta bendita palabra de Dios que nos dice, pues, así, mas Dios muestra su amor para con vosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios sabía que tú y yo éramos pecadores. Cristo sabía que tú y yo éramos pecadores. Aún sabiendo que tú y yo éramos pecadores, Él murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Eso es maravilloso, hermanos. Eso es algo extraordinario. Porque cuando vamos al libro de Juan, capítulo 15, verso 3, vamos a entender algo muy importante de lo cual nos está hablando en este libro. En el libro de Juan, capítulo 15, verso 3, dice así la palabra de Dios. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dios dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Hermanos, cuán maravilloso saber que Cristo es el mejor regalo de Dios dado a la humanidad y murió por cada uno de nosotros. Eso es tan maravilloso.
La salvación no es por tus méritos. La salvación es un don de Dios. Por eso en el libro de Efesios dice, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. La salvación, hermano, no es una obra nuestra, sino es un regalo de parte de Dios. Usted tiene que comprender que su pecado lo separaba de Dios. Usted tiene que entender, hermanos, que su pecado le separa de Dios. Como le vuelvo a leer en el libro de Isaías, 59, verso 2, ahí nos dice así: pero vuestras iniquidades ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oírnos. Usted tiene que comprender, hermanos, que su pecado lo ha separado de Dios. Ese pecado de mentira, ese pecado de alcoholismo, ese pecado de adulterio, de fornicación, de hechicería, de idolatría, le ha alejado de Dios. Por eso Isaías 59, verso 2 dice que ha hecho una separación entre Dios y el hombre. Y lo que Dios quiere es que tú tengas salvación. Entendamos una cosa muy importante, hermanos. La Biblia dice en el libro de Santiago capítulo 4, verso 4, yo voy a buscarlo y mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Santiago capítulo 4, 4. Dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Usted tiene que entender que sus pecados le separan de Dios. Mucha gente dice, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no me oye? Porque tal vez ese pecado de inmoralidad, tal vez ese pecado de odio, de rencor, de resentimiento todavía está en tu corazón, por la cual te ha separado de Dios. Pero hay otra situación, la que te separa, es amar al mundo. El que ama al mundo, las cosas que hay en el mundo. ¿Qué hay en el mundo? En el mundo hay pecado, en el mundo hay envidia, en el mundo hay rencor, resentimiento. Dice, el que ama las cosas del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora en el número 7, si le confesamos estos pecados, nuestros pecados a Dios, Él nos limpiará. Si nosotros, hermanos, le confesamos a Él, nuestros pecados serán limpios. En el libro de Primera de Juan, capítulo 1, verso 9 y verso 10, nos dice algo maravilloso. Ahí usted en su hogar, tal vez viendo este video, puede tomar un cafecito con nosotros. Y yo también acá, porque estamos aprendiendo que la salvación es muy importante. En el libro de Primera de Juan, capítulo 1, verso 9 y 10, nos dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tú le confiesas hoy que eres pecador, Él te va a limpiarte. Y ahora en el verso 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Usted puede anotar estos versículos y leerlo en su casa. ¿Por qué? Porque si le confesamos nuestros pecados a Dios, Él nos limpiará. Él nos va a limpiarnos. Y quiero decirles también, en el capítulo 2 de ese mismo libro, en el verso 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Eso lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Ahí usted puede revisar en su Biblia que tú tienes un abogado, un mediador, un intercedor, que también podemos encontrar en el libro de Primera de Timoteo, en el libro de Timoteo, capítulo 2, verso 5. En el libro de Timoteo, hermanos, en el libro de Timoteo, usted va a encontrar que hay un solo Dios y un solo mediador. Entonces, hermanos, si usted le confiesa su pecado a Dios, Él lo va a limpiar. ¿Y qué más hay en la salvación? Dice, si reconocemos que Jesús está a la puerta de nuestro corazón y si lo abrimos, Él entrará. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 20, nos dice así la palabra de Dios. Yo quiero que ahí usted busque en su casita, tranquilo, cómodo, y pueda buscar la palabra de Dios. Y dice en el verso 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él está a la puerta de tu corazón. Él está tocando tu corazón con este mensaje. Él te está diciéndote que yo estoy a la puerta y si tú le abres, Él vendrá. ¿Y por qué está a la puerta? Porque Él te buscaba. En el libro de Lucas, capítulo 10, verso 19, encontramos una palabra muy maravillosa. Dice que Él nos estaba buscando. Muchas personas dicen, yo le busqué a Dios, lo encontré. No, Dios a ti te vino a buscarte y hoy estás tal vez en una congregación y hoy tal vez estás escuchando este mensaje porque Él te está buscando. Dice la palabra en Lucas capítulo 10, verso 19. He aquí yo estoy a la puerta, dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Escúcheme, hermanos, en Lucas capítulo 10, verso 19, nos dice que Él nos va a dar una autoridad cuando Él ingresa a nuestros corazones. Ahora, Dios es tan maravilloso, hermanos, que Él ha hecho maravillas en nuestra vida. Si recibimos a Jesús, nos convertimos en hijos de Dios. Eso lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 1, verso 12. Nos dice que si todos nosotros le aceptamos a Él, si nosotros le creemos a Él, somos parte de ser hijos de Dios. Y por eso le voy a leer en Juan capítulo 1, verso 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted le recibe al Señor y usted es hijo de Dios. Por eso, en el libro de Efesios, hermanos, vamos a ver en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 19, nos dice de esta manera. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos familia de Dios. Por eso en Efesios, hermanos, acá en Efesios, en el libro de Efesios capítulo 2, verso 19, nos dice que nosotros somos familia de Dios. Y en esta pequeña enseñanza que le estamos hablando de la salvación, estamos viendo, hermanos, no éramos salvos antes de conocer a Cristo. Porque Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Éramos culpables ante Dios bajo pena de muerte. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Pero Dios nos amó tanto
no quería vernos perecer, porque Él dice, retarda su venida para que nadie perezca. Dios ofreció lo mejor de sí mismo para demostrar su amor por nosotros. En el libro de Juan 3:16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo y ha entregado a su único Hijo unigénito. Y acá nos dice, Cristo es el regalo de Dios y murió por usted y por mí. Romanos dice, aún Él sabía tus pecados y murió por ti. Usted tiene que comprender que su pecado lo ha separado de Dios. Isaías 59, verso 2 dice, y nuestras iniquidades han hecho división entre Dios y el hombre, por la cual no nos escucha Dios. Si le confesamos nuestros pecados a Dios, Él limpiará nuestra vida de todo eso. En primera de Juan capítulo 1, verso 9 y 10 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos que Jesús está a la puerta de nuestro corazón y si le abrimos, Él entrará. Apocalipsis dice, Él está tocando la puerta de tu corazón. Él está en la puerta de tu corazón. ¿Qué esperas para poderle abrir? Porque si usted le abre esa puerta de su corazón, recibiremos a Jesús y nos convertiremos en hijos de Dios. Juan capítulo 1, verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, conmigo ha sido hasta estos momentos. Que Dios me lo bendiga y vendremos con más enseñanzas. Que Dios lo bendiga.